como seguramente saben ustedes, Aristóteles es un griego nacido en Estagira, que es una ciudad del norte de la antigua Grecia, que vivió en el siglo IV a.C., concretamente entre los años 384 y 322. Bueno, probablemente saben, ¿verdad?, pues también que fue discípulo de Platón, estudió unos 20 años más o menos en la academia que había fundado Platón en Atenas. Y bueno, como se dice en mi tierra, pues uno es de donde hizo el bachillerato. Más que de donde nació, pues de donde estudió el bachillerato. Bueno, esto es una tontería que se dice en mi tierra, pero yo creo que más o menos Aristóteles, precisamente porque estudió en la academia de Platón, o que Platón había fundado en Atenas, ¿no? Y la verdad es que siempre profesó una grandísima admiración a Platón, maestro de Platón. Se puede decir que Aristóteles es nieto intelectual de Sócrates e hijo intelectual de Platón, ¿no? A su vez, Platón también fue, pues, el principal discípulo de Sócrates, claro. En la secuela, más o menos, de esa academia, pues el famoso Liceo, y bueno, pues también una época, parece que no llegó a un año, pero que fue preceptor, o sea, maestro de Alejandrito, o sea, el que luego Alejandro Magno. Bueno, pues Aristóteles fue profesor o tutor o maestro suyo, ¿no? Y bueno, pues luego ya, pues anécdotas ya más de la biografía de Aristóteles, pues la pueden ustedes encontrar muy fácilmente. Yo creo que podemos pasar directamente al pensamiento de este hombre, que es lo que realmente más... Esto que yo les decía, el esquema occidental del saber, fundamentalmente obedece al hecho de que Aristóteles es el que ha sistematizado, por decirlo así, el saber filosófico, que, como saben ustedes, pues en Sócrates y en Platón, pues realmente es una cosa muy importante, pero no es propiamente un saber sistemático. Bueno, de Sócrates, realmente todo lo que sabemos lo debía a Platón, a través de los diálogos de Platón, que en cierto modo hacen la crónica, reproducen conversaciones que su maestro Sócrates pues tuvo con interlocutores muy variados, ¿no? Sobre temas también muy variados, pero que en el fondo son los que nutren el grueso mollar, digamos, o las líneas más neurálgicas de la discusión filosófica, incluso hasta hoy, ¿no? Esto es una cosa que se dice tópicamente, pero no por el hecho de ser un tópico deja de ser verdad, creo yo. Hay un filósofo norteamericano que se llama Whitehead, no sé cómo se pronuncia eso en gringo, porque yo no sé gringo, pero más o menos cabeza blanca, ¿no? Que decía una cosa muy divertida, que yo creo que es un poco exagerada, pero no demasiado. Y es que toda la historia de la filosofía occidental es una nota a todo. A mí me parece un poquito exagerado, pero creo que no demasiado.
O sea, creo que tiene bastante razón este caballero. Realmente en el gremio filosófico, esto lo sabe perfectamente todo el que se ha asomado a él, seguimos intentando continuar la conversación de Sócrates, esas conversaciones que están referidas en los diálogos de Platón. Sócrates es un magisterio, digamos, es oral. Platón sí que escribió mucho, pero ya digo, el formato o el estilo de casi toda la literatura de Platón que ha llegado hasta nosotros, no de toda, pero de casi toda, pues es bastante informal, es muy poco sistemático. En el fondo son, ya digo, diálogos, o sea, crónica de las conversaciones amistosas que tenía Sócrates sobre argumentos variados, ya digo, argumentos que siguen nutriendo la conversación filosófica hasta hoy y que yo creo que seguirán durante otros 20 y tantos siglos, bueno, si llega a verlos, ¿no? Pero porque son temas eternos, son temas que nunca llegamos a zanjar, ¿no? Bueno, Aristóteles es el primero que intenta, por decirlo así, sistematizar el saber filosófico. O sea, el sistema de las ciencias filosóficas, yo diría que de todas las ciencias, tal como lo conocemos en Occidente, es fundamentalmente una herencia de Aristóteles. Aunque, repito, Aristóteles claramente está en el linaje socrático y Aristóteles se considera fundamentalmente deudor de Sócrates y de Platón, aunque en algunas cosas muy importantes no estuviera de acuerdo con ellos, especialmente, como saben quizá, pues con toda la concepción dualista de Platón, toda la cuestión de las ideas, o sea, del mundo de las ideas. Aristóteles piensa que eso del mundo de las ideas no existe. Bueno, yo creo que se puede decir, sin temor a exagerar, que Aristóteles también, repito, en cuanto recoge y se inserta en ese linaje socrático, es el tipo que nos enseñó a pensar a los occidentales, a pensar con rigor y con precisión. O sea, esto también se puede decir, y bueno, y se dice tópicamente, pero creo que mental de ciencia es sobre todo de Aristóteles. Y las principales ciencias filosóficas, los principales capítulos dentro del saber filosófico, sistemáticamente es Aristóteles. Quizá con la excepción de la metafísica. La metafísica, que claro, es una de las principales obras de Aristóteles, son 14 libros, probablemente es el trabajo menos sistemático que hizo. Entre otras cosas porque probablemente la recopilación de libros por parte de Andrónico de Rodas, que era más o menos como el bibliotecario, o sea, el encargado de recoger los escritos aristotélicos y ordenarlos en lo que quedó, digamos, del Liceo una vez muerto Aristóteles. Bueno, pues este hombre, Andrónico de Rodas, se dedicó a intentar organizar, bueno, pues una biblioteca y a ordenar, bueno, pues muchos de los textos de Aristóteles probablemente no los escribió él, digamos, personalmente, sino que son resultados de su enseñanza peripatética, o sea, notas o apuntes que tomaban pues los que asistían a sus cursos, o que además eran cursos, eso, peripatéticos. En vez de en un aula, pues lo hacían paseando, ¿no?
y probablemente pues eso no hacía fácil a lo mejor pues tomar de forma muy sistemática pues notas, ¿no? Pero bueno, lo que había, pues este hombre lo recopiló y lo organizó, ¿verdad? Pues en los libros de lógica, que es todo un cuerpo verdaderamente sistemático de el llamado organon en latín, en griego, perdón, es el conjunto de las obras que Aristóteles dedicó a la lógica. Eso es probablemente lo más sistemático que hizo. También son muy sistemáticos los tratados de ciencia natural, de biología, de zoología, de botánica. Bueno, pues realmente son muy sistemáticos porque Aristóteles es un tipo muy observador, muy diligente, muy fijón, como se dice en mi tierra, o sea, una persona que realmente se fijaba mucho y, bueno, pues trata de analizar en serio las cosas que observa, ¿no? Y cuando estudia los animales, bueno, pues los clasifica, ¿verdad? Pues en grupos, en clases, subclases, géneros, especies, subespecies, familias, ¿eh? Y los distingue, hace clasificaciones realmente muy precisas, ¿no? Es verdaderamente asombroso, por ejemplo, el detalle con el que estudió el comportamiento de los insectos. Probablemente se puede decir que los primeros tratados de entomología, que es el nombre técnico que se da dentro de la zoología al estudio de los insectos, pues lo hizo Aristóteles. Bueno, pues realmente eso sí que es muy sistemático. Y si los temas de los que habla la metafísica, pues dice Andrónico de Rodas, y se cree que en el fondo ese es el origen de la palabra metafísica, por lo menos en griego, una de las posibles etimologías de esa expresión es meta ta física biblia, que literalmente en griego significa los libros que están después de la física. Como quizás sepan, también Aristóteles tiene 8 libros de física, bueno, de física filosófica, si quieren ustedes, no de física tal como lo entendemos hoy en día, ¿no? Pero sí de ciencia natural, o sea, ciencia sobre la physis, que es el nombre en griego de la naturaleza, ¿no? La physis. Bueno, pues los estudios, por decirlo así, tanto sobre lo que llamaríamos hoy ciencias naturales, como los estudios ya un poquito más filosóficos, pero que se refieren a la física filosófica, pues esos están recogidos en 8 libros que tienen un tema bastante concreto, y que se llaman así, los libros de la física. Bueno, pues se ve que Andrónico de Rodas encontró iban de cosas un poco raras, quizá demasiado abstractas, ¿no? Y por eso se piensa, ya digo, que esta es una... No se aclaró muy bien de qué iban a las posibles etimologías de la palabra metafísica. Se piensa que, bueno, pues como los encontró después de los libros de física, los llamó así, porque no sabía muy bien de qué iban. Iban sobre la sustancia, sobre los principios, sobre Dios, bueno, cosas que a Andrónico le parecían, no sé, pues temas un poco así, demasiado abstractos, ¿no? No como los otros temas que se habían tratado pues, en los libros pues, sobre los estudios de los animales, o las piedras, Aristóteles tiene tratados sobre meteorología incluso, ¿no? Y sobre astronomía. También tiene tratados de matemáticas, tiene tratados de óptica, tiene tratados de geodesia, de mineralogía, de hidrología, de botánica, de anatomía comparada, de fisiología comparada, de biología reproductiva.
él se fijó mucho en el comportamiento sexual de los animales. Y no por cosa morbosa, obviamente, sino por interés científico. Tiene muchísimas cosas escritas sobre medicina, sobre etología, fisiognomía, que es el estudio del carácter de los seres humanos a través del aspecto físico. Eso es la fisiognomía. Tiene tratados de aritmética, de geometría, de astronomía, de armonía musical, de óptica, de mecánica. O sea, verdaderamente el espectro de asuntos, sobre todo de asuntos, digamos, de fenómenos naturales por los que se interesó Aristóteles, es amplísimo. Y en general, ya digo, el tratamiento que hace de ellos en sus libros, los libros, digamos, de ciencia natural, que no son solamente los 8 libros de física, esos son un poquito más filosóficos, sino sobre todo, pues un libro que se llama, bueno, en latín se tradujo como De Motu Animalium, sobre el movimiento, digamos, el dinamismo o la conducta de los animales. Pues eso es prácticamente el libro más voluminoso que escribió Aristóteles. Y realmente es un prodigio de observación al detalle. Es verdaderamente asombroso. Bueno, ya digo que bueno, a diferencia de estos libros, pues aquellos en los que trata de los temas metafísicos, los libros de 14 libros de la metafísica son quizá los menos sistemáticos, ¿no? Bueno, también este título que he pensado, el esquema occidental del saber, creo que da una cierta idea de algo que evidentemente en la época de Aristóteles pues no se podía plantear, no se planteó, pero que hoy en día es una preocupación, sobre todo en el mundo universitario, pues muy grande, y que me parece que podría tener en Aristóteles una referencia interesante, que es todo el tema de la interdisciplinariedad, o sea, el diálogo interdisciplinar entre las ciencias y, por supuesto, no solamente entre ellas, ¿no?, sino entre las ciencias y la filosofía, pues me parece que tiene en Aristóteles un auténtico paradigma. Realmente, para él, bueno, como también lo era para Platón y Sócrates, ¿no?, pues filosofía es, pues esto, es el deseo de saber. Y un deseo de saber de todo, y además un deseo de saberlo todo. Todo de todo, tanto intensiva como extensivamente. Es evidente que eso es un ideal utópico, eso es inalcanzable para ninguna inteligencia humana, por afortunada que sea su capacidad, ¿no? Pero bueno, aunque no lleguemos nunca a ser sabios en el sentido de saberlo todo de todo, sino en filósofos, que es como quien dice aspirantes a ser sabio, gente que busca, que ama, eso lo explica muy bien Platón en el banquete, ¿no?, en el diálogo del banquete, ¿no? Pues en el fondo la filosofía es una forma de eros, es una forma de deseo, es aprender a echar de menos el saber. Es, bueno, todos, dice Aristóteles, y es la primera fase de la metafísica, todos los humanos deseamos por naturaleza ser sabios, pero bueno, nos quedamos siempre un poco en eso, en el deseo, ¿no?, en la aspiración.
ocasión. Pero todo lo que podamos alcanzar con ese deseo, o sea, todo lo que podamos llegar a saber, evidentemente, en comparación con lo que todavía nos queda por saber, que es muchísimo más que lo que ya sabemos, pues nunca podemos satisfacernos, nunca podemos caer digamos, como en la tentación del auto. Esto es lo contrario del saber, ¿no? La actitud del sabiendo. Ese es el menos sabio de todos, porque en el fondo ignora que ignora. Al menos el sabio o el filósofo sabe que ignora, como decía Aristóteles, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pues mire usted, eso ya es saber algo. Y desde luego mucho más que la ignorancia absoluta en la que se encuentra el sabiendo, que es el que piensa que ya nada le queda por saber, ese sí que lo ignora todo. E incluso en esa actitud también equívoca, que a lo mejor pasa más desapercibida en su arrogancia, no es tan arrogante, digamos, como el sabiendo, pero en el fondo también es una forma de arrogancia el pensar que ya con lo que sé me basta, ya tengo suficiente, ya me vale. Y esto creo que es una tentación que hoy en día es muy frecuente. Hoy en día, no sé cómo lo ven ustedes, pero hay mucha gente que piensa que con todo esto de la informática y los chismes digitales y tal, pues ya, hombre, quizá no lo sabemos todo, ni lo sabemos de todo, pero tenemos acceso al saber prácticamente universal. A golpe de clic, pues uno puede... Esto es una cosa un poco necia, porque el saber es un hábito intelectual. El saber es algo que solamente puede tener su residencia en un ser inteligente, no en una máquina. O sea, por mucho que se hable de inteligencia artificial, pues un ordenador, aunque tenga muchos bits y mucha memoria, es perfectamente idiota, porque se limita a retener significantes, pero sin entender su significado. Bueno, pero hay mucha gente que puede caer en esta forma de necedad hoy en día, quizás no sé, si no lo piensan mucho, ¿no? Quizá por precipitación o por descuido, pues llegar a pensar que, bueno, realmente hoy en día somos mucho más sabios que, por ejemplo, los que nos precedieron, personas de otras generaciones que no disponían de todos estos cachivaches que tenemos hoy en día, y bueno, pensar que en el fondo pues ya con eso tenemos. O sea, con la elementalita ciencia de acceder a las fuentes del saber, o sea, poder manejar los chismes digitales y poder trastear con el Google y con todas estas cosas, pues mire usted, con eso ya tengo bastante. Esto es una forma de atontamiento integral a la que hoy en día mucha gente es muy vulnerable. Y a mí me parece que en ese sentido Aristóteles es una vacuna extraordinaria, porque Aristóteles es un grandísimo filósofo y a la vez, bueno, yo personalmente pienso que es el más grande filósofo que ha habido, pero bueno, esto ya es muy discutible y lo podemos discutir Pero bueno, los más grandes que ha habido, hasta un lugar privilegiado le corresponde a Aristóteles. Pero al mismo tiempo es un señor que diga, bueno, ya digo, quizá a lo mejor no
la forma en la que hoy se cultivaría la botánica o la astronomía. O, bueno, es evidente que pues, los procedimientos de los que podía disponer un griego de la época de Aristóteles, del siglo IV a.C., pues para observar la naturaleza, pues evidentemente hoy en día tenemos procedimientos mucho más sofisticados, instrumentos de mayor exactitud y que en aquella época. Pero dentro de sus posibilidades, pues efectivamente Aristóteles aprovechó todo lo que tenía disponible para hacer pues un trabajo que ha sido, me parece que el fermento y el fundamento de todo lo que científicamente ha podido venir después. Sobre todo porque es alguien que nos enseñó a pensar en serio, filosóficamente, y por tanto a buscar el saber en cualquiera de sus, digamos, de sus ángulos, de sus manifestaciones, y bueno, pues usted, el tema de la filosofía pues es todo lo real, o sea, todo lo que existe, todo lo que hay. Por tanto, todo, digamos, no hay nada que te pueda ser ajeno al interés de la filosofía, ¿no? Y yo creo que esto pues es un referente muy importante para eso que llaman el diálogo interdisciplinar. Bien, luego Aristóteles también es un tipo imprescindible, no solamente para aproximarse al estado del saber, por ejemplo, en la época en la que él vivió, sino para una cosa que es, y sobre todo a partir de Aristóteles, empezó a ser muy importante en las ciencias, que es la diacronía del saber. O sea, no solo el estado, por decirlo así, sincrónico del saber. ¿Cuál es el estatus científico actual? ¿Qué es lo que hoy sabemos? Sino fundamentalmente qué es lo que hemos llegado a saber diacrónicamente a partir de lo que supimos antes, ¿no? O sea, la historia de la ciencia. Aristóteles también no solamente se dedica a observar la naturaleza, sino que hace una investigación todo lo rigurosa y sistemática que puede de qué es lo que otros científicos, otros estudiosos anteriores a él, habían alcanzado a saber. Y trata de también reproducirlo, resumirlo y discutirlo en su caso. O sea, también un poco, no solamente la ciencia, sino la historia de la ciencia, incluso la epistemología en el sentido moderno, o sea, la filosofía de la ciencia. Es algo que también interesa muchísimo a Aristóteles. No solamente el conocimiento, sino qué es lo que nosotros hemos hecho con ese conocimiento, cómo lo hemos convertido, por decirlo así, en ciencia, ¿no? Por otro lado, también Aristóteles es el creador de los principios docentes de las disciplinas, digamos, de las materias del currículum académico, ¿no? Que se extendieron en su época, luego ya posteriormente con el helenismo y por supuesto en todo el orden occidental, muchos siglos después, ya en el medievo, pues a través de las universidades. No solamente la inquietud por saber cosas, no solamente la inquietud por historiar ese saber, sino también la inquietud por cómo darlo a conocer, o sea, cómo enseñarlo a otros. De Aristóteles, concretamente los escritos de lógica. O sea, por ejemplo, de cara a la transmisión del saber, de cara, digamos, a la didacta de las ciencias, pues claro, hay ciertas operaciones que hoy en día nos resultan muy familiares
y que sin embargo Aristóteles es el que nos enseñó a valorarlas y a cuidarlas, ¿no? Por ejemplo, la definición. Aristóteles no solamente se ocupa, digamos, de las cosas, de las realidades de las que estudia en cada uno de esos libros suyos, sino también, por decirlo así, del tratamiento científico, incluso también histórico, del saber sobre esas materias, ¿no? Y por tanto se advierte en él un interés, por decirlo así, pedagógico o didáctico, ¿no? Y yo creo que eso se aprecia muy bien en el interés que tiene por las definiciones. En esto ya digo que muy probablemente le influyó Sócrates a través de Platón, claro. Y es bastante notable en ese sentido, pues que Sócrates en los diálogos de Platón se ve muy claramente cómo lo que intenta fundamentalmente es encontrar una buena definición de aquello de lo que en cada caso se trata, ¿no? Pues de la ciencia, del saber, de la justicia, de la inmortalidad, pues de la sofística. A mí me parece que esa es la definición de sofística que se hace en un diálogo que se llama así, el sofista. Yo creo que es el único caso en el cual acaba el diálogo más o menos con los interlocutores satisfechos. Hemos encontrado una buena definición de sofística o de sofista, ¿no? Pero la verdad es que en la mayoría de los casos pues terminan constatando el fracaso de su tentativa. O sea, lo hemos intentado, pero tendremos que reunirnos otra vez, ya continuaremos, ya se nos ha hecho tarde, y a ver si damos con una buena definición. Sócrates es muy escrupuloso a la hora de, digamos, muy exigente, ¿no? A la hora de definir. Dice, bueno, pues una definición no se puede satisfacer simplemente con una enumeración de casos o incluso con un caso que a lo mejor puede ser paradigmático, ejemplar, pero claro, un caso o un elenco de casos siempre se refiere a cosas concretas, mientras que la definición nunca es de una cosa concreta, sino de una índole, digamos, de una forma de ser, de una esencia. Eso es lo que se define, ¿no? Y eso es realmente difícil. Es una empresa ardua. Y ya digo, casi siempre los diálogos de Platón terminan constatando pues, el fracaso del intento de, bueno, pues, de encontrar una definición esencial que no sea meramente descriptiva o enumerativa de un caso o de varios casos. Por ejemplo, en el Teéteto. En el Teéteto, Sócrates le reprocha a Teéteto. Bueno, pues no, es que lo que tú me estás haciendo es una colección de las ciencias, que es el tema del que se trata en ese diálogo, ¿no? En que consiste el saber científico. Pero yo no te pregunto cuáles o cuántas ciencias hay, sino te pregunto qué significa ciencia, qué significa saber, no cuántos saberes hay. Pues yo creo que Aristóteles es un ejemplo de esto, o sea, de cuidar muy bien las definiciones, de cuidar muy bien la distinción, diairesis se llama en griego, la clasificación, la división, o sea, el análisis de un todo en sus partes y la síntesis de las partes en el todo. O sea, todo este tipo de operaciones que normalmente la ciencia, no solamente para hacerse la ciencia, sino también la didáctica, digamos, para transmitir ese saber a otras personas, pues claro, todos con nuestra experiencia docente o discente,
pues sabemos de la importancia de hacer bien todas estas operaciones. Y en ese sentido yo creo que Aristóteles es realmente un paradigma de cuidado, de atención, de rigor, de precisión, y todo eso pues ha sido fundamental para el desarrollo que ha tenido la ciencia en el área occidental, que desde luego no lo ha tenido ni mucho menos de forma comparable en otras áreas culturales en las que, digamos, esta herencia tan importante del mundo griego, pues quizá ha tenido, no sé, un impacto mucho más tardío o mucho menor. Bien, también Aristóteles es muy cuidadoso a la hora de distinguir digamos, los tipos y la estructura del discurso racional. O sea, la razón se puede usar para demostrar, y eso es lo que pretende hacer la ciencia, ¿no? La ciencia pues no vale simplemente con que diga cosas, sino que tiene que tratar de demostrarlas. La demostración para un enunciado, para un juicio, pues es una operación análoga a lo que para un concepto es la definición. O sea, al igual que una definición lo que hace es aclarar un concepto, dar más luz sobre él, pues una demostración lo que hace es aclarar un juicio, un enunciado, darle más claridad, más luz, ¿no? Hacérnoslo más próximo. Bueno, pues claro, una parte muy importante de los tratados de lógica aristotélica es un protocolo verdaderamente exhaustivo de la demostración, o sea, cuáles son las reglas del silogismo. Silogismo, digamos, es el nombre técnico que a partir de Aristóteles, bueno, el propio Aristóteles da a los razonamientos demostrativos, o sea, los que procuran una evidencia a la que llegamos, no una evidencia de la que partimos, sino una evidencia a la que llegamos justamente a base de aclarar, o sea, a base de dar luz, ¿no? Eso es demostrar. Demostrar es hacer evidente algo que antes no lo era. Bueno, pues esta operación, que es absolutamente esencial en la ciencia, aunque cada ciencia obviamente tiene sus protocolos demostrativos, distintos en unos casos que en otros, pero en el fondo, aunque sea con su propia metodología, cada ciencia lo que tiene que intentar, otra cosa es que lo consiga, pero lo que tiene que intentar es demostrar. No vale simplemente con mostrar algo, ¿no? Sino que tiene que explicarlo causalmente. O sea, decir esto no simplemente qué es, sino por qué es, o por qué es como es, o por qué se comporta como se comporta. Bueno, pues claro, eso es típico de una forma de usar la razón, que es la ciencia. La ciencia tiene que demostrar. Pero hay otras formas igualmente legítimas de racionalidad, de discurso racional, pues que evidentemente no tienen la expectativa de producir demostraciones. Ahí está el discurso retórico, por ejemplo. Es muy distinto de la ciencia. La retórica lo que intenta es fundamentalmente mover al público. O sea, la retórica es, como dice Aristóteles, el arte de persuadir suavemente a una asamblea. O sea, un auditorio, conjunto de personas que escuchan a un orador, pues el buen orador, el que sabe retórica, pues es el que sabe convencer.
Y evidentemente los protocolos que hay que seguir para que un discurso sea convincente son distintos que los protocolos lógicos que hay que seguir para que un discurso sea científico, o sea, produzca demostraciones. Y luego está el discurso narrativo, el discurso, digamos, literario, poético, ¿no? El contar historias, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente también es una forma de usar la razón muy distinta de las dos anteriores. La lógica es el arte de demostrar, la retórica es el arte de convencer y la poética, podríamos decir, es el arte de conmover. O sea, no simplemente de convencer o de persuadir, sino fundamentalmente el arte de, pues eso, lo que llamamos en sentido más estricto, arte. O sea, Hay una escalerita al segundo piso. No, me voy al área. Ah, ya, perdón. Ahí han estado tocando la puerta y le abrieron. a ver, Carlos, tu audio. sí, que se le ha despistado. Muy bien. Bueno, pues estos son las tres, digamos, tres formas de racionalidad a las que Aristóteles dedica una atención pormenorizada y distinta, lógicamente, ¿no? El propio Aristóteles en algún momento, no recuerdo dónde, pero dice, bueno, es tan absurdo pedirle a un matemático persuasión como pedirle a un poeta demostraciones. Pues no, un poeta no tiene que demostrar, lo que tiene que hacer es mostrar lo que dice bellamente, ¿no? De forma conmovedora, de forma, pues esto, ¿no? Mientras que, pues claro, el matemático, o en general científico, lo que tiene que hacer es intentar demostrar. Bueno, pues Aristóteles, claro, presta una atención muy particular a todo el discurso de la ciencia, ¿no? Pero evidentemente también tiene un tratado de retórica con 4 libros que es extraordinariamente interesante. Y tiene también un tratado de poética extraordinariamente interesante. Y evidentemente son distintos y por lo menos según la mentalidad que se trasluce en los textos de Aristóteles, no se puede decir que una forma de usar la razón sea más noble que las otras, ¿no? Todas ellas son formas de racionalidad y tanto unas como otras, pues oye usted, es racionalidad humana y perfectamente legítima, ¿no? Aunque obviamente él pues pone un cuidado, una atención más particular en todo el discurso, digamos, de la lógica, que es la racionalidad científica. Bien, yo creo que Aristóteles hace una propuesta que armoniza muy bien el saber del hombre común con la crítica, digamos, ilustrada de la razón. Esto es muy importante para comprender a Aristóteles. Aristóteles, aunque trata de sistematizar el saber, entiende que en el fondo el saber tiene, digamos, se remite fundamentalmente a nuestro trato directo con la realidad. Hay una frase que yo le escuché a mi maestro. Mi maestro es un filósofo español que se murió hace 15 años, se llamaba Antonio Millán Puelles. Esta frase es de Millán Puelles, no es de Aristóteles, pero a mí me parece que recoge muy bien
el sentido o el espíritu con el que Aristóteles filosofaba. Entre otras cosas porque mi maestro también era un gran seguidor de Aristóteles. Él decía que la filosofía consiste en elevar a sabido lo consabido. No sé si se entiende bien esto, pero me parece que la idea es muy simple. O sea, realmente la filosofía no es un saber, por decirlo así, esotérico, rarísimo, reservado a gentes muy sesudas que siempre están con la cabeza en las nubes, hablando de cosas de las que no habla generalmente el común de los mortales. De ninguna manera. La filosofía lo que intenta es poner una lente de más aumentos en la mirada ordinaria que cualquier ser humano tiene sobre la realidad, sobre el mundo que nos rodea, o incluso sobre nosotros mismos, que también somos parte del mundo, ¿no? La filosofía no habla sobre las nubes, ¿no? Eso quizás le pegaría más a Platón, ¿no? Habla de la realidad más real, valga decirlo así, ¿no? Pero intentando, insisto, eso elevarlo a sabido, no dejarlo solo en lo consabido, ¿no? Sino mirarlo con un poco más de detenimiento y tratar de llegar a un estrato de profundidad un poco más exigente que el discurso trivial, digamos, que la mirada más o menos superficial sobre las cosas. Pues eso describe muy bien, me parece, el modo de hacer filosofía para Aristóteles. Un intento de sistematizar lo que en el fondo ya sabemos si abrimos los ojos. Es cierto que Aristóteles acuña el lenguaje filosófico ciertamente más sofisticado de todos los tiempos. Pero a mí me parece que Aristóteles no acuña una jerga filosófica. Para él, el lenguaje de la filosofía es el lenguaje ordinario, el lenguaje común de la gente. Quizá añadiendo algunos pocos, creo que no muchos, tecnicismos, pero no convirtiéndolo en una jerga inaccesible a los no iniciados. El lenguaje de Aristóteles se sigue, bueno, conociendo un poquito el significado de algunos términos técnicos, que efectivamente sí que hacen falta para eso que en el fondo todos sabemos, poderlo sistematizar, o sea, poderlo articular en un saber un poquito más, más organizado y mejor dispuesto para una discusión, para una ponderación de razones contrarias. Pues claro, para eso efectivamente hace falta no meramente quedarse con intuiciones, con la intuición ordinaria que tenemos de las cosas. Tenemos, repito, que hacer todas esas operaciones que he dicho antes. Definir, distinguir, clasificar, analizar, sintetizar, y luego ya pues tenemos que intentar demostrar. Y todas esas cosas, bueno, ya digo, ya están más en el orden de lo sabido que en el de lo consabido. Pero de verdad que no hace falta una jerga excesivamente mistérica, ni adoptar ademanes, ¿verdad?, pues extravagantes para ingresar en la conversación filosófica, ni muchísimo. Bueno, todas estas cosas que están mucho más en el plano de lo icónico y de lo, pues claro, uno ve por la estatua del pensador de Rodin, ¿no? O uno, pues, cuando uno se entera de la famosa anécdota que se cuenta de la criada Tracia, pues que tenía
Andrónico de Rodas y, bueno, no sé si Andrónico u otro, pero vamos, el famoso filósofo este griego que siempre iba mirando a las nubes y claro, a base de mirar a las nubes, pues se olvidaba de lo que tenía delante de los pies y acabó cayéndose en una zanja y tal, y todo se reía, ¿verdad? De él, pues la famosa criada esta. Bueno, pues estás ahí con las nubes, con el mundo de las ideas y con no sé qué, la abstracción, y te olvidas de la realidad. Pues todas estas cosas que ciertamente se han hecho tópicas y se han convertido ya en, no sé, como la gran pues, enmienda, ¿verdad? Pues que supuestamente el sentido común de la mayor parte de los mortales está no sé, recriminándole a la filosofía desde hace ya muchos siglos, vamos, desde los griegos, pues yo creo que son completamente injustas, por lo menos si se refieren a Aristóteles. Porque Aristóteles es un tipo que mira mucho y mira con mucha atención y mira lo que tiene delante de las narices y lo que tiene debajo de los pies. Por supuesto que también mira al cielo, ¿eh? Pero no se olvida de lo que tiene. Ya digo que la mayor parte de la literatura que se conserva de Aristóteles es sobre botánica, sobre zoología, sobre mineralogía, sobre... Oye, usted, creo que esto es muy importante. Toda esta idea, los aristotélicos medievales la resumían en un lema que quizá hayan oído ustedes alguna vez mencionarlo, ¿no? En latín, primum vivere deinde philosophari, cuya traducción más aproximada sería primero vivir, después filosofar. O sea, en el fondo, filosofamos sobre lo que vivimos, sobre la vida, sobre lo real. O sea, pensar no es abstraerse de la realidad, sino profundizar en el pensar filosóficamente. Es profundizar en lo más real de la realidad. Y ciertamente cuando profundizas, o sea, cuando miras más detenidamente y pones una mirada de más aumentos, pues llegas a ver estratos de profundidad que a una mirada trivial, que a una mirada esquiva y rápida, pues pasan desapercibidos. Creo que esto hace mucha más justicia al modo y al estilo del pensar filosófico y científico, que para estos tres son inseparables. Y en ese sentido algunos, entre comillas, pues hablan del empirismo aristotélico. Desde luego, la palabra empirismo, como saben ustedes muy bien, pues en la historia del pensamiento filosófico está asociada pues, a una corriente de pensamiento mucho más moderna, digamos, posterior, siglo XVIII sobre todo, pues, y además desarrollada sobre todo por filósofos ingleses, Hume, Locke, Berkeley, quizás son los arquetipos, ¿no? de esta tradición empirista. Pero en un sentido amplio se puede hablar perfectamente, creo que es muy legítimo hablar, quizá no del empirismo, porque todo ismo siempre supone un reduccionismo, ¿no? Pero desde luego Aristóteles, sin ser empirista en el sentido moderno, mucho menos, le da una importancia decisiva a la experiencia, es decir, al contacto directo, inmediato con la realidad. Y esa es la raíz y la base del saber y, por supuesto, también del saber filosófico. Es, por ejemplo, muy notable en la capacidad de observación que demuestra Aristóteles. Yo he seleccionado tres ejemplos que para mí son verdaderamente muy, no sé, muy característicos. Bueno, ya me he referido antes a uno, ¿no? En el libro este sobre el movimiento de los animales, o el dinamismo, la conducta de los animales, podríamos traducirlo en castellano,
En latín se tradujo de motu animalium. Pues hay un discurso verdaderamente extenso sobre la sagacidad de los insectos. O sea, Aristóteles se pasa muchas horas observando el comportamiento de los insectos. Y a partir de eso que ve, pues hace una reflexión bastante detenida sobre la sagacidad. O sea, realmente cómo saben organizarse. Yo creo que cualquiera que haya visto un hormiguero o no sé, o una colmena de abejas, quizás son los ejemplos así más típicos, ¿no? Pero verdaderamente, vamos, Aristóteles se fija en estos dos tipos de bichos, pero también en otros muchísimos insectos y desarrolla toda una reflexión asombrosa sobre no sé, la sagacidad. O sea, cómo son realmente capaces de buscar los mejores y los más eficaces medios para lograr los fines que pretenden, ¿no? Aunque no los pretendan inteligentemente, pero sí los pretenden teleológicamente. O sea, hay ciertos fines que persiguen y ciertos apetitos que les llevan justamente a buscar los medios más eficaces, más sagaces, para sacar adelante su vida. Muy especialmente, repito, la vida sexual de los insectos. Es un asunto al que, vea cómo se reproducen, al que Aristóteles le dedicó una gran atención. Esto a mí me parece que es realmente un ejemplo, entre otros muchos, pero un ejemplo de esa asombrosa capacidad de observar minuciosamente. Otro ejemplo de otro tipo, pero creo que también revela no sé, esta observación minuciosa, es una fenomenología verdaderamente exhaustiva, una descripción súper pormenorizada de las emociones humanas que puede suscitar o atenuar el orador en un discurso. Eso está en el segundo libro de la retórica y es verdaderamente un prodigio de observación minuciosa. ¿Cuáles son, o sea, el elenco de todas las posibles emociones que se pueden suscitar? Bueno, y que en el fondo un orador hábil, un orador que sepa de retórica, pues es alguien que sabe apelar o bien para suscitar, o bien para excitar, o bien para atenuar ciertas emociones. No solamente el elenco de las distintas emociones, sino la descripción que hace de cada una de ellas es un prodigio de acribia, digamos, de precisión intelectual que, repito, es fruto de una observación muy detenida. Otro ejemplo, insisto, entre muchísimos que se podrían poner, pero así bote pronto yo pensaba en tres, no sé, a mí me han llamado mucho la atención. Los primeros libros de la política, podríamos decir con un lenguaje moderno, que son un auténtico estudio de campo, o sea, libreta en mano. Aristóteles se pasó un cierto tiempo visitando polis, o sea, ciudades distintas de la que él más conocía, vamos, donde vivió la mayor parte de su vida, que es Atenas. Pero antes de escribir un libro sobre el régimen político, sobre cuál es la mejor manera de organizar la convivencia en una polis, en una ciudad, bueno, pues se pasó un tiempo bastante prolongado pues visitando, preguntando, investigando cuál era el régimen, las constituciones políticas, ¿verdad? Pues de Cartago, de Tesalónica, de Dalmacia, tampoco pudo viajar, pues quizá como podría haber viajado si hubiera vivido en nuestra época, pero
Pero obviamente, o sea, antes de empezar a pensar sobre el régimen político ideal, pues el hombre, no sé, hace un esfuerzo por visitar todas estas ciudades y enterarse de qué régimen político tienen y cómo les va. O sea, cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de las formas de organizar una ciudad, ¿no? Bueno, no sé. He escogido estos 3 ejemplos, pero creo que son bastante significativos, ya digo, de una actitud que refleja ese interés por observar minuciosamente la realidad. Antes de pensarla filosóficamente, debe usted constatar cómo es.